Buenas noches con todos, con todas. A nombre de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, les doy la más cordial y cálida bienvenida a este evento académico de lanzamiento del libro Empresa Familiar en el Emprendimiento y las MIPYME, cuyo editor es el profesor Wilson Araque Jaramillo, quien junto a 9 autores han aunado esfuerzos y conocimientos para poner esta obra a disposición de un importante sector de la economía ecuatoriana y latinoamericana, como son las empresas familiares. Esta publicación, con el número 14, forma parte de la serie Gestión del Área Académica de Gestión. Damos inicio a la agenda del día de hoy con las palabras de nuestro rector, el doctor César Montaño. Adelante, por favor. Gracias, Marcia, por esa cálida bienvenida. Un saludo muy cordial pues a Wilson Araque, nuestro vicerrector y adicionalmente editor de esta obra tan importante que se presenta hoy, titulada Empresa Familiar en el Emprendimiento y las MIPYME. Un saludo cordial también a Cérvulo Anzola, que se conecta desde México, a los compañeros de la mesa directiva, Brano, querido Luis Mora, también de la Corporación Editora Nacional, Cristian Rofrío, a los compañeros y compañeras también de nuestra universidad, del área de gestión, del Departamento de Tecnologías y de la Unidad de Gestión de Educación Virtual. Y claro, un saludo cálido adicionalmente a quienes están con nosotros mediante estos mecanismos virtuales, conectados desde diferentes ciudades, inclusive de otros países, para enterarse de esta buena nueva que tiene que ver con la difusión de un nuevo libro publicado por nuestra universidad en conjunto con la Corporación Editora Nacional. Quiero de inicio pues empezar con una sincera felicitación al editor de la obra y a los coautores. Son todos colegas, gente muy conocedora, gente experta de lo que está tratando en cada uno de los capítulos de este libro. Cuando hablamos de empresas familiares, hablamos de una temática muy interesante, no solamente por el reto que implica tratar de comprender todas las aristas de este gran tema de estudios, sino también es un reto en la perspectiva de que reconocemos en la empresa familiar una de las más potentes apuestas y opciones del mundo empresarial, por lo tanto del mundo privado, por sacar adelante el país. Porque sabemos que hablar de empresa es hablar de emprendimiento, es hablar de asumir riesgos para generar trabajo, para generar producción, para generar adicionalmente un esquema de redistribución de la riqueza cuando se genera trabajo, de activar un mercado, de poder generar opciones para los consumidores, adicionalmente de poder generar mecanismos que permitan incrementar la exportación, también la importación, es decir, hablo del comercio internacional. Es decir, hay un sinnúmero de aristas que se pueden analizar cuando nos planteamos enfocarnos en la empresa familiar. Quiero decirles por lo demás que este libro está construido en una perspectiva que permite a la universidad no solamente llevar adelante como lo viene haciendo ya por casi 30 años, porque este año hemos iniciado la celebración del año jubilar. De hecho, este evento, Wilson, amigos y amigas, es uno de los eventos que detona la celebración de nuestra casa de estudios de cara a los 30 años de funcionamiento en el Ecuador, de nuestra sede Ecuador. Entonces les decía, este libro permite precisamente demostrar que el debate sobre estos temas que interesan al país, y no solo al país, sino también a la región, porque el Ecuador es parte de un sistema de integración comunitario como es el de la Comunidad Andina, junto con Bolivia, con Colombia y con Perú, permite que la universidad salga del claustro académico, salga de esa torre de marfil en lo que a veces se convierte en las universidades, las instituciones de educación superior, salga a la sociedad más allá de la apuesta que hace la Casa de Estudios con el desarrollo de programas académicos, de procesos de investigación y de eventos que tienen que ver con la vinculación muy cercana de la universidad con la sociedad. Esta publicación va en una perspectiva aplicativa, práctica,
Por lo tanto, la universidad a través del área de gestión y de este emprendimiento editorial, porque de eso se trata también, lo que está haciendo es aportando con elementos muy valiosos para comprender una problemática que realmente debería convocar la atención, no solamente del sector privado, para tratar de comprender de qué hablamos cuando hablamos de la empresa familiar, sino también del sector público. Es decir, este es uno de los típicos temas muy potentes que convocan la atención y que decididamente tiene que darse esa atención desde el sector público. Si un gobernante llega al poder con su equipo de ministros y si va a diseñar una política pública para potenciar ese tejido socioeconómico que necesita el papel reconstruir hoy más que nunca por el azote de la pandemia y no se da cuenta que un actor fundamental es la empresa familiar, está mal enfocado, está perdido. Más aún cuando nosotros conocemos que el porcentaje de empresas familiares que existen funcionando en el Ecuador es ciertamente altísimo, sobrepasa el 90% en el mundo empresarial. Entonces, este es un dato duro que nos convoca y que nos obliga a mirar una problemática que ciertamente tiene que ser puesta en el sitial que le corresponde. Esto está imbricado no solamente, como decía, con esto de reactivar el sector socioeconómico, el mercado, la productividad, el consumo, el comercio internacional inclusive, sino adicionalmente con la necesidad de que el Ecuador pueda contar pues con un potente aparato empresarial dentro de todo un sistema muy bien coordinado, bajo políticas adecuadas y regulaciones adecuadas, de tal manera que pueda competir frente al resto del mundo de una manera que le permita ganar, es decir, poder tener algunas ventajas, algunos resultados positivos en esta perspectiva de consolidar su aparato económico. Entonces, yo quiero destacar estos elementos, sobre todo, alrededor de esta obra, toda vez que hoy se la da a conocer. Quiero adicionalmente decirles que, como nosotros sabemos, porque somos gente que trabaja normalmente con los libros y que ha estado convocada a otros proyectos editoriales similares, quiero decirles a los amigos y amigas que nos escuchan en varias ciudades y en varios países ahora mismo, que el emprender en un proyecto editorial implica un gran esfuerzo para los autores y yo quiero reconocer ese esfuerzo en quienes han sumado este esfuerzo individual, en quienes han arrimado el hombro para pensar de una manera coherente, sistemática, comprensiva, el gran problema de la empresa familiar. Lo planteo como problema porque el plantearlo de manera general implica ver también sus aristas, como había dicho. De hecho, en este libro, los autores se enfocan en temáticas sensibles, en tratar de proveer elementos que permitan entender, por ejemplo, la lógica jurídica, la lógica económica, la lógica financiera, la lógica de la competencia, la lógica del funcionamiento de la empresa familiar, la lógica de la gestión de la empresa familiar, lo que tiene que ver también con los eventos de sucesión que pueden darse en las empresas familiares y que muchas veces son muy peleagudos, son problemáticos, ¿no? Entonces, en suma, los autores han hecho un esfuerzo que hay que destacarlo. Hacer un libro, sentarse a pensar para transmitir ideas, propuestas y análisis al gran público que a la final, al día de hoy, es el mundo, es el resto del mundo, es una responsabilidad y algo que demanda pues mucha concentración de los autores. Yo quiero agradecerles por ese compromiso, porque es un compromiso por el país, por este sector tan importante de las empresas familiares, de quienes las hacen a estas empresas, y es un compromiso también con la sociedad en general. Hoy más que nunca que estamos convocados a repensar muchas cuestiones, muchas cosas. Yo creo que el enfocarnos, por ejemplo, en la problemática de la empresa familiar, es enfocarnos en uno de los pilares que tenemos que cuidar y que tenemos que fortalecer, pero para ello hay que entenderlo primero. Este libro está dirigido, por lo tanto, a quienes se mueven en ese gran universo de la empresa familiar, a quienes asesoran las empresas, a quienes las dirigen a esas empresas, a quienes les interesa desde el ámbito académico acercarse a ese ámbito, a ese campo
de estudio, a los estudiantes que quieren aprender, a los profesionales que vienen a la Universidad Andina a hacer un posgrado para fortalecer sus capacidades, de tal manera que puedan desempeñarse mejor en este campo de la empresa familiar. Es un libro, por lo tanto, multifacético. Y por último, decirles que me siento realmente muy orgulloso en el sentido de que esta área, así como otras áreas de nuestra casa de estudios, no se han detenido, no han bajado los brazos en medio de la pandemia. Hemos podido publicar alrededor de 100 libros en el último año. La Universidad Andina ha podido publicar alrededor de 100 títulos, alrededor de 15 revistas indexadas. Hemos realizado más de 400 eventos académicos de gran nivel a través de esto que nos permite las tecnologías. Es decir, no nos detuvimos. Ante la adversidad, nos acoplamos, nos adaptamos y seguimos adelante siempre con este ideal de cumplir nuestra misión. Yo creo que prácticamente lo vamos haciendo, no sin un gran esfuerzo de nuestra comunidad universitaria, pero lo vamos haciendo, lo vamos cumpliendo. Y una muestra de ello es este libro. Ahora mismo acabo de salir de otro evento del área de Derecho presentando otro libro, un libro interesantísimo que versaba sobre las licencias obligatorias en el mundo de los medicamentos y el acceso a los medicamentos para llevar a la práctica el derecho a la salud. Un libro muy destacado también de otro colega del área de Derecho. Entonces, la universidad es eso que bulle todos los días, ¿no? Que no se detiene, que no para y que piensa sobre todo en la manera como proveer a la sociedad elementos que le permitan resolver sus grandes retos, sus grandes problemas. Enhorabuena, por lo tanto, por este nuevo gran esfuerzo académico que ha hecho ese potente equipo del área de gestión, a la cabeza, pues, nuestro vicerrector y director del área, Wilson Araque, a quien lo felicito nuevamente. Felicito a los autores, a las autoras, y también les animo a todos los demás, pues, que nos están escuchando y a quienes seguramente tienen interés en la temática, a que efectivamente se hagan con un ejemplar del libro, a efectos de que puedan profundizar los elementos que les interese de esta materia. Y para cerrar, mi agradecimiento siempre actualizado para Luis Mora, el director ejecutivo de la Corporación Editora Nacional. Con Luis, la universidad va caminando justamente estas cerca de 3 décadas, porque hemos trabajado conjuntamente muchos proyectos editoriales, hemos publicado muchas colecciones, muchos volúmenes de las 9 áreas académicas de nuestra casa de estudios. Así que mi gratitud también a Luis por esa apertura, ese trabajo muy serio que hace la Corporación Editora, siempre nos ha gustado, porque a la Andina también le interesa ese trabajo serio, comprometido y de excelencia. Finalmente, pues mi agradecimiento por la invitación y mi felicitación reiterada a los autores y al editor de este nuevo libro que presenta el área de gestión en esta noche. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Montaño, por sus lindas y motivadoras palabras. Muchas gracias. Continuando pues con el programa, me place dar la palabra, en primer lugar, la bienvenida y la palabra al licenciado Luis Mora, director de la Corporación Editora Nacional. Adelante, por favor. Muchas gracias, Marcia, por su saludo. Estimado César, rector de la universidad, Wilson, vicerrector y autor de este libro, y estimados amigos de este panel. Sí, siempre es muy reconfortante el poder publicar libros. La corporación viene desde el año 1977, empeñada en una tarea que es difícil, sin duda, la publicación de libros en determinadas áreas de las ciencias sociales, que, como siempre he dicho, no son bestseller y por lo tanto supone un esfuerzo grande para permanecer. Por eso es que la corporación siempre ha unido esfuerzos con universidades e instituciones de cultura para coeditar libros. En el fondo editorial de la corporación son más de 100 instituciones y universidades de dentro y fuera del país las que han coeditado diferentes títulos, y es lo que nos ha permitido subsistir hasta ahora, incluso en época de pandemia, en donde al menos en un tiempo las ventas fueron prácticamente cero. En este sentido, la conjunción
con la Universidad Andina es muy importante para nosotros, siempre lo hemos reconocido. Y efectivamente en César y en Wilson hemos encontrado una apertura, una interlocución muy positiva, sin duda. La serie Gestión comenzó en el año 2009 y luego se fue acelerando al punto que en los últimos 4 años han aparecido en la serie 2 volúmenes prácticamente por año. Estamos actualmente en el volumen 14, que es el que hoy se presenta. César destacaba algo que yo quiero también retomar. Un libro como el que se presenta es en la práctica una muestra de vinculación de la universidad con la sociedad. El que la universidad debe vincularse con la sociedad es indiscutible, todo el mundo lo acepta, pero no siempre sucede. Yo diría que en nuestro país, en la mayoría de los casos, no sucede aquello. En la vida académica, la selección de los temas a investigar es lo que en última instancia nos indica qué atención se está brindando a la vida social. Por desgracia, esa atención es bastante escasa todavía. Hay múltiples problemas de la vida social, áreas de la vida social, la vida de la sociedad, que sería muy bueno que los académicos las aborden, pero no las abordan. De manera que en el Ecuador creo que la falta de conocimiento e investigación sobre determinadas problemáticas importantes, no simplemente academicistas, por decirlo de alguna manera, están descuidadas. Este libro va en el camino adecuado donde se supone la vida académica debe orientarse. Las empresas familiares sí son la mayoría de las empresas de este país, eso lo sabemos. Eso lo ha sido durante mucho tiempo y lo va a seguir siendo. Y si bien es cierto que una empresa familiar, grande o pequeña, dependerá mucho de la capacidad administrativa de quien la gerencia o quien la maneja, el miembro de la familia que esté a cargo o a quien se haya encomendado, es indudable también que no depende solamente de las virtualidades de una persona. Y por eso este libro es importante, me parece a mí importante, porque va a brindar un conjunto de análisis y conocimientos para que quien maneje una empresa familiar, quien dirija una empresa familiar, lo haga con mayor eficiencia, lo haga con mayor capacidad, si se cabe. Y eso es realmente importante, eso es realmente importante. La serie Gestión en este sentido ha tenido una orientación muy clara. En esto es muy justo agradecer y encomiar a Wilson, porque Wilson Araque es el que ha sido el nervio y la candela de este proyecto. Y eso es muy, muy, muy loable. Al punto que, por ejemplo, Wilson, que está metido en la realidad social, es una persona que está muy presente, por ejemplo, en los medios de comunicación, sobre todo en la prensa escrita y también en la radio. ¿Por qué? Porque es una persona que está viviendo más allá de las categorías de análisis, está viviendo con la praxis real de la vida social. Eso es importante. La Universidad Andina se ha distinguido bastante en eso, no siempre, pero digo bastante por eso. A veces yo me pregunto cuando veo un libro, una pregunta obvia, ¿y a quién le va a interesar este libro? Y francamente a veces creo que libros que tienen gran solvencia académica, tienen fuste académico en definitiva, no interesan a más de 50, 60 o 100 personas, sin exagerar los números. Esa es la verdad. Pero un libro de solvencia académica hay que publicarlo, aunque no sea muy vendible o no sea muy, no se le brinde mucha atención de parte de los lectores.
¿Por qué? Porque es una transmisión de conocimiento que siempre estará presente y que hacia el futuro siempre será una instancia y un recurso a donde dirigirse, ¿cierto? Pero en eso yo como editor lo veo y lo veo cada vez más. Hay un divorcio enorme entre los contenidos de los libros, me estoy refiriendo un poco en el área de ciencias sociales, que se publican y el interés que despiertan. Y el interés que despiertan es si la gente los necesita o no los necesita, si los aprecia, aunque no sea más que por tener un poco más de conocimiento, o porque los aprecia porque los necesita para su vida y su praxis social, política, lo que sea. Eso es un tema que a mí personalmente me ha dado vueltas en la cabeza y al momento yo, en esta buena unión que tenemos con la Universidad Andina, quiero plantear unas reflexiones a la universidad para incentivar, creería yo, a que los académicos que no tienen mayor conciencia de volcarse hacia el servicio de la vida social, lo hagan. El conocimiento como tal es siempre un servicio, pero puede ser un servicio funcionalmente social, además. Y eso es el asunto. De manera que me alegra mucho poder presentar este libro. Agradezco al rector, a César, por su permanente comunión de ideas que hemos tenido durante mucho tiempo. Y agradezco a Wilson, que es un gestor incansable de mucha iniciativa y de mucha creatividad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, pues licenciado Mora. En realidad toda esa experiencia, todo ese conocimiento en el ámbito de editor, pues que nos ha comentado, estoy segura será tomado muy en cuenta. Ahora tengo el gusto pues de pedirle al doctor Wilson Araque, editor de la obra y director del área académica de gestión, vicerrector de la Universidad Andina Simón Bolívar, nos presente un resumen general del libro. Por favor, doctor Araque. Gracias, Marcia. Bueno, buenas noches con todos, con todas. Y en primer lugar, agradecer la presencia de nuestro rector, el doctor César Montaño Galarza, y también del licenciado Luis Mora, que es el director ejecutivo de la Corporación Editora Nacional, y del grupo de amigos, colegas que hemos invitado para que comenten el libro, donde está el doctor Pablo Zambrano, quien es presidente de la Cámara de Industrias y Producción. Está Cristian Riofrío, que es director ejecutivo de la Asociación de Industriales Madereros. Está también Sergio Lanzola, quien es un profesor emérito del Instituto Tecnológico de Monterrey, que está conectado desde México. Y también Constanza Ramírez, quien en representación de los autores, autoras, también nos confirmó su presencia para también comentar la obra. Y también a Marcia Almeida también, que ahora nos está acompañando como moderadora, es otra de las autoras también, que como decía César, para poder lograr estos libros que tienen este enfoque de esfuerzo colectivo, se requiere de la participación de varias personas, ¿no? Y creo que vale la pena también agradecer a ese conjunto de autores, ¿no? En donde está Marcia Almeida, está Andrés Argüello también, está Josefina Ayala Mora, está Diana Ferro, Wilson Mariño, Mentor Sánchez, Dubán Ramírez, Constanza Ramírez, Mariana Lima, en donde al final tenemos la participación de colegas profesores, tanto que están acá en Ecuador como también de Colombia, ¿no? Ya que esta obra nació porque las personas que en su momento promovemos este tipo de proyectos, de proyectos de libros, y sobre todo de proyectos de libro en donde hay la participación de varios autores, siempre hay un momento en donde nace la idea, ¿no? Y en esto debemos agradecer cuando en su momento hicimos el Foro del Emprendedor en la Universidad de Manizales, en Colombia. Justamente ahí nació la idea del proyecto, ¿no? Pero claro, luego, como bien lo dijo nuestro rector, para generar este tipo de proyectos se requiere de mucha paciencia, se requiere de mucha perseverancia, hay que estar ahí llamando a los autores,
estar ahí pidiendo que envíen los documentos, y en eso también debo agradecer la participación que tuvo Paul Paredes, quien es el asistente de la edición, en donde de manera conjunta vamos haciendo ese esfuerzo, porque al final, como decimos, y nuestro rector lo resaltó, este tipo de obras colectivas requiere de eso, ¿no? de paciencia, de perseverancia, para al final llegar a buen resultado. Y en este caso, orientado a una temática, y como ya lo resaltaron quienes me antecedieron, relacionado a la empresa familiar, ¿no? Y la empresa familiar en el país, a pesar de tener un peso significativo dentro de la estructura del tejido productivo nacional, nosotros en un estudio que hicimos desde el Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa, llegamos a la conclusión de que cerca del 88, casi 90% de empresas en el país son de propiedad familiar. Y ahí es importante subrayar esto de la propiedad, porque muchas veces se cree, y eso se explica muy bien en el libro, por eso es que las personas que lo vayan a adquirir, bueno, al final vamos a dar una noticia porque haremos un sorteo y luego les entregaremos a domicilio un grupo de libros que tenemos previsto. Pero las personas que estén interesados y quieran adquirir van a encontrar todas esas respuestas, si ustedes quieren. Primero, por ejemplo, de que cuando hablamos de empresa familiar no es sinónimo de empresa pequeña, ¿no? Porque muchas veces hay esa idea equivocada, ¿no? Y dicen, sí, es una empresa familiar, lo relacionan porque es pequeña. Y no, o sea, cuando hablamos de empresa familiar se refiere a la propiedad de la empresa, en donde la familia, si ustedes quieren, entra al mundo de los negocios. Y es eso lo que le caracteriza, y por esa razón es que requiere de ese tratamiento especial, que ahora lo hemos generado a través de este libro. Pero también nuestro rector lo dijo, y como parte, si ustedes quieren, de un trabajo articulado entre las funciones básicas de una universidad, que es docencia, investigación y vinculación con la colectividad, también hemos desarrollado una maestría, ¿no? También las personas que en este momento están presentes, están escuchando esta presentación de la obra, te queremos dar a conocer también que está abierta las inscripciones, lo pueden hacer hasta el 27 de agosto, a una maestría justamente en gerencia de empresas familiares. Porque precisamente esto de lo familiar, o sea, no es que se lo adjetiva porque sí, ¿sabe? Porque tiene características especiales. Por ejemplo, es obvio, o sea, cuando uno topa el ámbito de la gerencia de las empresas familiares, requiere desarrollar conocimientos sobre administración, economía, por supuesto, pero también requiere, como ya también lo resaltó nuestro rector, temas, por ejemplo, vinculados al campo legal. Por ejemplo, el tema de la sucesión, ¿no? Justamente también con Pablo Zambrano, antes de iniciar la presentación de la obra, topábamos este tema, y recuerdo palabras que él lo dijo, o sea, efectivamente el tratamiento especializado de la gerencia de las empresas familiares, de alguna manera lo que ayuda es a garantizar que estas empresas se mantengan en el tiempo, que estos proyectos, si ustedes quieren, que nacen en el seno de la familia, ¿cómo logramos que eso se mantenga en el tiempo? Entonces, en la obra hay muchos capítulos en donde ustedes van a encontrar respuestas a cómo gerenciar una empresa familiar, comprender esa problemática que gira alrededor de la empresa familiar en el ámbito, por supuesto, administrativo, en el ámbito legal, en el ámbito de la psicología. Eso es muy importante. Siempre decimos, ¿no? Porque imagínense, en la empresa familiar resulta que ahí trabajan el papá, la mamá, los hijos, los tíos, etcétera. Y resulta que, claro, de 8 de la mañana a 5, 6 de la tarde, quizá están ahí peleándose, discutiendo por los proveedores, los compradores, etcétera. Y resulta que luego a las 6 de la tarde o 7 de la noche tienen que sentarse en una misma mesa para ya quizá dejar el tema de los negocios y volver al mundo, al mundo familiar. O sea, ¿cómo se logra ese equilibrio? ¿Cómo se logra ese equilibrio? ¿Cómo se logra ese equilibrio de no caer en la tentación de que el hijo, la hija, que de pronto es el preferido o la preferida del papá, de la mamá, cómo de alguna manera el corazoncito se lo deja a un lado y se toma decisiones más objetivas, decisiones más con la cabeza, si usted quiere, en donde se busque realmente es que esa organización perdure en el tiempo? Entonces, todas esas respuestas van a encontrar en este libro. Y para ir terminando, para luego más bien dar paso a nuestros comentaristas, ya lo dijimos, ¿no? Esta es una obra de un esfuerzo colectivo, y en eso debemos aplaudir, agradecer a ese equipo de autores que creo que fueron fundamentales para sacarla adelante. Y luego, por supuesto, todo ese trabajo de apoyo de la Jefatura de Publicaciones de la Universidad Andina, Paul Paredes como asistente
Televisión, la Corporación Editora Nacional, que como dijo nuestro rector, realizan un trabajo profesional de primera y en eso debemos reconocer, y ese sello que se junta al de la Universidad Andina le da un gran respaldo a la producción que vamos generando, ¿no? Y por otro lado, creo que también en el libro van a encontrar diversos enfoques, ¿no? Diversos enfoques desde el punto de vista de los temas, diversos enfoques desde el punto de vista de las especialidades de los autores y diversos enfoques también desde el punto de vista del origen del país de nuestros autores. Por ejemplo, ahí vamos a tener un capítulo muy importante sobre el tema de la realidad colombiana, ¿no? Por ejemplo, eso ayuda también a enriquecer ese enfoque diverso que está detrás de la publicación. Por otro lado, cuando nosotros publicamos desde la universidad, en donde tenemos esta serie de gestión que vamos en el número 14, como ya bien lo dijo Luis Mora, empezamos en el año 2009 con el primer libro. El primer libro fue de nuestro director de área fundador, Alfonso Troya, sobre planificación estratégica. Ahí iniciamos y hemos continuado, y vamos ya en el número 14. Y todas estas obras que generamos sirven además de material directo para nuestras clases, para nuestros estudiantes, para que sirvan de insumo para la discusión ahí en las aulas y demás. Como yo siempre digo, cuando a veces tengo la oportunidad de escribir algún capítulo o algo, mis primeros lectores son mis estudiantes. Eso es, porque para eso lo hacemos. Y luego, por supuesto, es obvio para el resto de la sociedad, que también lo dijo Luis Mora, es ese aporte que se puede hacer desde la academia, ¿no? Y finalmente, creo que es importante que este rol que cumple la Universidad Andina de ir generando publicaciones, nuestro rector señaló, imagínense, en pandemia la universidad ha generado 100 libros, o sea, 100 libros en circunstancias de incertidumbre, en circunstancias de dificultades, de noticias, de que ya nos vacunan, no nos vacunan. Ahora mismo estoy aquí con mi brazo que a ratos ya me duele, porque ayer nos pusieron la segunda dosis, pero a pesar de estar puesta la segunda dosis, estamos en eso de que qué tan protegidos estamos. Pero bueno, pero a pesar de eso, imagínense, la universidad no ha parado, ha seguido produciendo. Y a través de estas publicaciones, no solo de esta publicación de hoy día, no solo las del área de gestión, sino en general de toda la Universidad Andina, esas publicaciones ayudan a cumplir con lo que se tiende a denominar como la divulgación de la producción científica de una universidad. Y precisamente el proceso de divulgación es el punto de cierre de todos los procesos investigativos. El momento en que no hay un proceso de divulgación, la investigación se queda a medias, porque a través de la divulgación procedemos a compartir con el resto de la sociedad y de esa manera el resto de la sociedad se beneficie de lo que hacemos desde el interior de las aulas universitarias, desde el ámbito de la investigación, y de esa forma contribuir a que nuestro país, en el caso de la Universidad Andina, por ser una universidad internacional, una universidad que busca la integración, también preocupados por el asunto cómo aportar a la región andina, cómo aportar a la región latinoamericana y en general al mundo en general, porque en la actualidad, producto de la globalización, ya no hay países, el mundo es uno solo, y creo que estamos precisamente enmarcados en ese trabajo de cómo contribuir desde la academia. Y nada más agradecer, como digo, a quienes hoy día nos han acompañado acá en la mesa directiva, por otro lado, todas las personas que nos están escuchando en esta presentación, a los autores, y bueno, nada más decirles que en los siguientes meses igual tenemos otras sorpresas, están, si ustedes quieren, en el horno, ahí están amasando, entonces esperemos que también tendremos sorpresas pensando en cómo contribuir a la sociedad y porque creo que eso es lo que nos mueve a todos quienes hacemos la Universidad Andina Simón Bolívar. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Araque, por compartir esa interesante experiencia en el desarrollo de esta obra. Continuando con nuestra agenda, ahora tendremos la participación de expertos quienes realizarán sus comentarios respecto a este libro sobre la empresa familiar en el emprendimiento y las MIPYME. En primer lugar, me permito invitar al doctor Servulo Anzola, profesor emérito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, de nuestro hermano país, México, a emitir sus valiosos comentarios. Por favor, profesor, adelante. Muchas gracias. Un honor grande estar aquí con ustedes y el compartir toda esta sabia manifestación de conocimiento
hacia todos aquellos que dentro de este mundo que ahorita le han llamado la empresa familiar y lo que tiene que ver hacia la parte de emprendimiento y MIPYMES, pues tiene una trascendencia fundamental. Gracias, Wilson, por esta invitación. Gracias por hacerme partícipe, aunque sea de algo muy pequeño, pero muy significativo para mí de esta gran obra. Al señor rector, muchas felicidades. Tiene un grupo excelente y muy cierto. El acervo de publicaciones es excelente. Créanme, son pocas las universidades que lo hacen y eso lleva a un aspecto trascendental en la vida y en lo que esa vida académica, como docentes, como parte, actores importantes de una institución, quieren llevar al medio. Para iniciar, quiero pedirles, por favor, voy a compartir una breve presentación que tengo de algunos puntos que quiero enfatizar alrededor de esta presentación. Entonces, le voy a pedir, por favor, que me permitan el pasar a compartir pantalla alrededor de esto, ¿sí? Ahora está cargándose unos minutitos y creo que ahora sí. Lo estamos viendo. Adelante. Perfectísimo. Muy bien. Entonces, simplemente quiero compartir con ustedes algo alrededor de lo que implica esta parte importante. Presentar un libro, pues, como les decía, siempre es un honor. Y ver este aspecto importante, ya los que me precedieron han comentado situaciones trascendentales en lo que es la vida, en lo que es el devenir de la empresa familiar, de lo que es uno de los elementos trascendentales dentro de ello, que es el emprendimiento, y por ende lo que tiene que ver con esta parte de las MIPYMES. Dentro de ello, quiero comentar algunos puntos simplemente rápidos como aspectos de preámbulo. Cuando se habla de la empresa familiar, del emprendimiento, de las MIPYMES, pues debemos entender que muchas de las grandes empresas, los grandes conglomerados, las gigantes en este mundo globalizado, pues su economía siempre ha sido de empresas grandes, empresas pequeñas, micro, medianas, y ese es el mundo en el cual se mueve. Que su estudio envuelve miles de cosas alrededor de ello. Wilson lo decía muy bien, el señor rector lo decía, don Luis Mora lo decía. El estudio de esto es amplísimo. Hay aspectos trascendentales donde todos tienen cabida. Su economía, con todas las variables que hayan internas o externas. El ámbito donde se desarrolla, la importancia misma que le tenemos que dar. Allí hay algo mucho que hacer. Dentro de ello, la tendencia y el futuro que esperamos de ellas, estas pequeñas, estas micro, estas medianas empresas, nunca van a cambiar. El punto principal para aprovecharse de manera muy fuerte, que es sus fuerzas y habilidades, lo que implica los cambios que estamos experimentando de ese empleado asalariado a lo que ahorita le llamamos el emprendedor. La injerencia fundamental que tiene la familia y por ende, pues, dentro de ese medio ambiente, cosas muy grandes alrededor de lo que es el campo de su desarrollo. Todo esto envuelve ese medio interno que se conoce, que se sabe. Nosotros entendemos que todo pequeño, mediano empresario, microempresario, sabe lo que implica su aspecto interno y para él no hay novedad respecto a la trascendencia que él mismo le da a ello. Pero hay algo muy fuerte alrededor de lo que implica ese medio ambiente donde tangencialmente, aunque sean situaciones pequeñas que le lleguen, pues es demasiado difícil. Esas variables externas son demasiado complicadas y donde al hablar de empresa familiar, al hablar de micro, el hablar de pequeña, el hablar de mediana, pues tienen dos factores trascendentales en la vida que envuelve la importancia que trasciende a todos los niveles, local, nacional e internacional. Es muy sabido por todos que la micro, la pequeña empresa, el emprendedor dentro del empuje que le da a estas empresas tiene dos valores trascendentales, uno económico y otro social. Para el económico, fundamental la mayor distribución del ingreso. La generación de riqueza. Si queremos que un país crezca, se desarrolle, hay que generar riqueza. Y quienes generan estas empresas se llaman, quienes generan esa riqueza se llaman empresas. Pero quienes hacen posible esas empresas se llaman los emprendedores. Ese es el sentido hacia el crecimiento del país. Y definitivamente, dentro del ambiente social, como fuente de empleo y como paz social. Allí tenemos un sector intermedio donde pues, se puede crear una infraestructura integral bien dirigida, bien focalizada, bien localizada. Casi todos, la empresa algún día
empezó siendo pequeña. Las grandes empresas tienen su historia empresarial, aunque sea muy pequeña, a lo mejor insignificante, pero ninguna se escapa de ella. La micro y la pequeña empresa siempre han estado presentes, con conceptos de revolución. Y ahora, dentro de esa revolución empresarial, dentro del dinamismo que le damos a las nuevas estructuras y a los cambios que la juventud y la gente que lleva una situación agresiva en el buen sentido de la palabra le da. Con las mismas grandes ideas y con los mismos grandes retos que tenemos. Hay que dar de comer al hambriento, hay que dar de beber al sediento y hay que dar de vestir al desnudo. Casi con los mismos problemas, pero más complejos. Ahora no hablamos de 1 millón, ahorita hablamos de 100, 200, 7.000 millones de gente y todos bajo una problemática muy importante dentro de esta variable. Entonces, el emprendedor y la micro y pequeña empresa familiar tienen algo que yo siempre trabajo y trato de estructurar para llevarlo. Esto es una revolución, pero una revolución mental. Desde la revolución industrial, empresarial, ahorita como estamos, y la pandemia nos ayuda a ello, a esa revolución tecnológica que es revolución mental. Hoy, en este momento, tratamos de cambiar la mentalidad del hombre y de la mujer, ¿pero a qué? A la mejor utilización de los recursos. Los economistas lo dicen muy bien. En ese sentido, si necesitamos productividad, tenemos que combinar de la mejor forma los recursos. ¿Pero esto en qué camino? Con vías de incremento sostenido. ¿Para qué? Para elevar productividad y competitividad. Si algo se tiene que hacer muy fuerte en lo que implica la micro, la pequeña, la mediana empresa y la familia viene a tener una trascendencia muy grande allí, es la productividad, la competitividad. Si no logramos eso, vamos a sufrir mucho y durante décadas, muchos años. También es muy cierto que cuando hablamos de este sector, si hay alguna cosa donde se gesta en la familia y como semillero de emprendedores, en donde es donde se genera el espíritu por emprender. Ese halo especial que nos envuelve para decir, voy a hacer algo y no descanso hasta hacerlo. La mística, metida como un elemento fundamental para decir, tengo ciertos elementos como principios, como norma, y no descansaré hasta hacerlo, y mis principios me lo van a decir. Compromiso, lo hago porque lo tengo que hacer. Y es parte fundamental para que tenga trascendencia algo de lo que yo creo y lo voy a llevar como un beneficio a la sociedad. Y por otro lado, la necesidad de poner en juego la inventiva. Y si algún elemento hay importante para ello, se llama micro, pequeña y mediana empresa. Estamos rodeados de empresas. Latinoamérica, México, Colombia, Brasil, Ecuador son países de micros y pequeñas empresas. Eso lo sabemos. La gran trascendencia que hay dentro de ello. A nivel de Latinoamérica somos cerca del 95% de micros y pequeñas empresas. Desequilibrio, la gran empresa aporta significativamente el personal, la mediana igual, pero una trascendencia muy importante, la micro y pequeña empresa. Desequilibrio, ¿qué está pasando ahorita en este momento? Déficit de millones de empleos. ¿Dónde se van a meter? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Qué está pasando en este momento con la micro y la pequeña empresa para tener un aspecto protagonista para ver qué vamos a hacer con esos millones de empleos que necesitamos y que como producto de los grandes problemas y en este momento atípico como es la pandemia, pues ha crecido fundamentalmente. Anualmente salen de las universidades y lo sabemos como universitarios, miles, millones de estudiantes de todo el mundo. ¿Para dónde se van a ir? Es un interrogante fuerte y sobre el cual tenemos que trabajar mucho. En Latinoamérica, para no irnos más lejos, cada día la pobreza llega a millones de gentes. Yo me atrevo a pensar y revísenlo. Por lo menos el 50% de Latinoamérica es gente pobre. Revisemos, chequemos lo que hay alrededor de todos esos campos de pobreza y cómo a través de toda esta problemática que vamos teniendo, en este caso pandemia, salud y en este caso la económica y todo lo que sería ahí, para hablar de los súper pobres, la miseria. Esa no pide permiso para meterse a los hogares. Ahí entra el hambre. Miles, millones de gente se acuestan con el estómago pegado a la espalda todos los días. Entonces, ojo, que esto se lo digo para reflexionar sobre algo más adelantito. La mortalidad sigue. Crecen, nacen, se reproducen y mueren, pero van creciendo exponencialmente. Lo vemos todos los días. Las pequeñas, las micros, crecen, pero
la parte significativa de ella llega a porcentajes muy pequeños. Necesitamos crecer en productividad, en competitividad. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Pues sosteniendo toda esta estructura de calidad en lo que es la pequeña empresa. Pero ¿cómo rescatamos los valores y las ventajas de esta empresa familiar? Tenemos que hacer planteamientos de este comportamiento. Tenemos que identificar problemas y ver esos verdaderos problemas y, como lógico, buscarle soluciones a esos problemas. Amigos, compañeros, autores, es un cambio que requiere que la mentalidad tenga otra estructura. Las grandes empresas, pues, digamos, para proveedores, clientes, etc., etc. Las autoridades para alternativa de prestación de servicios y de todo ese empuje burocrático para el orden social que debemos tener. Las organizaciones emprendedoras, instituciones educativas, su vocación de servicio. Ahorita se habla mucho de emprendimiento. ¿Qué hacemos? Y cómo volcamos de una manera fuerte ello para que realmente esto entre en la mente del estudiante y salga como ese emprendedor que necesitamos. Y para todos aquellos jóvenes y para todos aquellos que entran dentro de este ambiente, será un problema, pero también es un reto. Y que al tenerlo para mí como un reto, lo voy a convertir como una oportunidad. Entonces, muchas son las consideraciones que se pueden hacer y muchas son las variables y oportunidades que tenemos para llevarlo. ¿Para qué? Para buscar cómo a través de esos alumnos profesionales, pues abrir un camino para la solución a los problemas principales. Insisto, la mística, el compromiso, el espíritu por emprender y la innovación se reflejan fuertemente en la empresa familiar y es un medio exitoso para aprovecharse de ello. Y muchos son entonces los valores y ventajas que hay en la empresa y debemos verlo para convertirlos en oportunidades. Yo les digo, es el momento para que el emprendedor, el profesional, el estudiante, todos volteen hacia las micros, a las pequeñas, medianas empresas familiares, pero que las convirtamos en ese sentido de esperanza. Algo grande hay para hacer, pero que no se convierta en ese motivo de preocupación que siempre tenemos. Mucho tenemos que hacer en ese sentido. Y amigos, es solo el preámbulo que nos lleva a concluir la importancia de las magníficas aportaciones de los autores de esta obra. Quienes presidieron lo han comentado, lo han dicho. Esa incidencia de la empresa familiar en el emprendimiento y las MIPYMES es trascendental para el manejo que tenemos que llevar de todo esto que se está haciendo. Perdón un segundito porque aquí no se me quiere ir la pantalla. Perdón por la interrupción, pero pues aquí estamos, ¿sí? Perfecto. Listo. Muchísimas gracias. Perdón, nomás quiero terminar, se me fue aquí el punto, pero nomás quiero terminar con una pequeña reflexión nada más. Adelante, por favor. La incidencia de la empresa familiar en el emprendimiento de las MIPYMES, pone en manifiesto la generosidad de los autores en esta excelente obra. Para mí es una honrosa invitación a presentarlo. La participación magnífica de todos los que lo han hecho. No quiero dejar de nombrarlo. Don Wilson Araque, Andrés, la participación de la familia ecuatoriana en la creación desde que nace hasta que crece en su parte productiva es trascendental. Diana Ferro, con su innovación en la empresa familiar. Si algún punto importante tenemos de innovación, está en lo que implica esa parte de la empresa familiar. La relación entre los problemas, ya lo decía Wilson, de la empresa, pues tienen situaciones que lo menciona en este concepto de problema de agencia Dubán y Emilio Ramírez. Excelente. La gestión empresarial familiar es esencial. La medición e indicadores financieros no es suficiente. Hay elementos cualitativos que debemos tener y que demandan un elemento trascendental en la vida que tienen este tipo de empresas. La empresa familiar y su sucesión, definitivamente, la sucesión del poder en los negocios familiares, doña Mariana Lima es fundamental y don Mentor Sánchez. En la gestión empresarial familiar es esencial, les decía, los indicadores. La evolución de las pequeñas empresas en Quito, pues es parte del trabajo que tienen aquí. Desde la microempresa hasta la gran empresa. Y el aporte que hace
de la gestión de calidad, de los modelos de excelencia de las empresas ecuatorianas de la propiedad familiar, Marcia Almeida, que está aquí como moderadora, excelente. Se dice que si quiebra una pequeña empresa, principalmente lo hace por su mala administración. Los autores han sabido entrelazar excelentes aspectos significativos de lo que implica este emprendimiento hacia el fin. Sus contribuciones definitivamente van desde la participación familiar hasta hacer crecer y desarrollar una empresa familiar. Esta obra, amigos, es una fuente de información muy valiosa, debidamente estructurada y organizada. Permite muchas cosas en la parte académica, en la investigación, en las publicaciones, en muchos de los aspectos básicos de análisis que se pueden dar. Amigos, como bien lo decía los que me precedieron, la tarea de escribir no es sencilla. Requiere de una excelente preparación y ante todo conocer perfectamente la materia que se trata, poniendo en práctica determinadas reglas y en conjunción en todo lo que radica el éxito de quien escribe. Al leer su obra se entiende que hay calidez, pasión, emprendimiento de haberlo hecho y que a través de este libro puedan plasmar el bien nombre y acertado incidencia. Tiene que incidir en la empresa familiar para el emprendimiento y las MIPYMES. Definitivamente, don César, el claustro académico de la Universidad Andina Simón Bolívar, así como sus emprendedores y las MIPYMES, están de plácemes con esta excelente obra. No podría ser de otra forma. Todo producto del saber tiene mucho mérito y manera. Una obra producto de la inteligencia para el servicio de los demás no deja de ser halagadora y confortante. Así pues, tenemos que dejar que los lectores disfruten esta excelente aportación y que sean ellos los principales beneficiarios de la generosidad de los autores. Mi cordial y calurosa felicitaciones a todos ustedes. Han contribuido con voluntad, tesón y cariño a hacer más trascendental la vinculación y la divulgación del conocimiento en el quehacer, que en este momento le llaman empresa familiar, emprendedora en la vida de las MIPYMES. Enhorabuena, muchas felicidades y gracias por darme la oportunidad de transmitir un pequeño sentimiento alrededor de este gran factor económico y social de nuestros países. Muchas felicidades a todos. Muchísimas gracias, doctor Anzola, por sus importantes y generosos comentarios y también por recordarnos la importancia de los emprendedores en el crecimiento de nuestros países. A continuación, en segundo lugar, contaremos con los valiosos comentarios del doctor Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, señor rector, señor vicerrector de la Universidad Andina, estimado Luis, profesor Cérvulo, realmente un gusto estar acá esta noche con ustedes, de igual manera con Cristian de Frío y con una de las representantes de los autores de esta importante publicación. En primer lugar, quiero felicitar a la Universidad Andina por esta publicación, por su prolífica investigación. Ya lo dijo el señor rector en sus palabras, más de 100 tomos, de 100 volúmenes se han publicado durante esta pandemia y creo que eso hace mucho bien al debate, a la investigación y sobre todo a la publicación de textos que sin duda tienen una trascendencia y una importancia. El día de hoy quiero agradecer de forma particular al doctor Wilson Araque por esta invitación y al área que dirige en la universidad para poder dar algunos comentarios sobre esta publicación. En primer lugar, quisiera, además de las felicitaciones a los autores y también obviamente al editor, sin duda hacer un agradecimiento a quienes se dan el tiempo de hacer investigación sobre temas empresariales. ¿Por qué digo esto? Porque es fundamental que el Ecuador como país, como sociedad, pueda brindar una esperanza para el empleo, para combatir la pobreza, para justamente como decía el profesor Anzola, combatir estos males que se nos ha dado y que se han lamentablemente profundizado producto de esta pandemia.
¿Y qué mejor entonces que lo que se denomina en teoría económica o en teoría del desarrollo la base de la pirámide? Las micro y pequeñas empresas puedan ser esa respuesta frente a la situación que estamos atravesando en el Ecuador. Cuando uno revisa y analiza la obra, vemos justamente cómo los autores hablan sobre lo que implica o el concepto de lo que es una empresa familiar. Y claro, en palabras sencillas, una empresa familiar es una unidad productiva en la cual sus socios, sus directivos, forman parte de un núcleo familiar, de una estirpe, como lo define la Real Academia de la Lengua Española, a lo que es la familia. Y es así que el 90% de estas unidades productivas en el país son empresas en las cuales sus accionistas, sus representantes, sus ejecutivos son unidos todos por lazos familiares. Es fundamental entonces que nosotros dediquemos desde los espacios académicos como la Universidad Andina Simón Bolívar, desde los gremios de la producción como el que yo represento, la Cámara de Industrias y Producción, dediquemos este tipo de espacios para analizar, para profundizar, para discutir sobre los principales aspectos que permitan a las empresas familiares poder subsistir, poder desarrollarse, poder nacer como un pequeño emprendimiento, consolidarse, desarrollarse y, lo más importante, ser sostenibles a lo largo del tiempo. Yo quisiera en este momento poner en consideración de ustedes la memoria histórica de la empresa más grande con mayores ventas de este país, que es Corporación Favorita. Corporación Favorita nació justamente hace varias décadas como un emprendimiento familiar, como una MIPYME. Justamente en la Plaza de San Francisco nació ahí Corporación Favorita y ahora es un conglomerado de más de 38 empresas, 36 empresas que percibe la facturación más grande como unidad económica de este país. Obviamente ya Corporación Favorita dejó de ser una empresa familiar, dejó de ser una MIPYME, pero empezó como una MIPYME. Y creo que esta historia de Corporación Favorita se puede replicar en muchísimas otras empresas del país, que sin duda, con el trabajo tesonero, con el trabajo visionario de empresarios, de emprendedores que empezaron justamente con muy poco capital, que empezaron con importantes ideas, pero sobre todo que demostrando un compromiso y un trabajo tesonero, un trabajo diario, un trabajo que no tiene justamente pausa mientras uno tiene que sacar adelante su emprendimiento. Sin duda, entonces, ese reconocimiento es fundamental. Por eso, entonces, atando la historia, atando la tradición de la familia, atando la tradición de las empresas familiares, con esta publicación creo que se nos da justamente una serie de pautas y de ideas fundamentales. Ya lo mencionaba justamente el profesor Cérvulo Anzola sobre la innovación en la empresa familiar. Y esto es algo muy importante. Los procesos de innovación son esenciales. Si nosotros queremos tener una empresa, un emprendimiento que justamente pueda sobrevivir dentro del entorno tan complejo y tan difícil, que ya la propia competencia determina que es difícil el entorno, pero si a eso le añadimos la situación económica, la falta de acceso al crédito, la falta de mercado para poder vender los productos que se van generando en la empresa, entonces vemos que existen retos muy importantes. Y el tema más importante en mi criterio en pleno siglo XXI, cuando estamos atravesando justamente la cuarta revolución industrial, veíamos en la presentación que hizo el profesor Cérvulo Anzola estas etapas de desarrollo de la producción en el mundo, y estamos atravesando en este momento la cuarta revolución industrial en pleno siglo XXI. Es importante entonces que los planes de negocio que tengamos para poder desarrollar una empresa familiar, una MIPYME familiar, tengan un componente relacionado con la innovación. Vemos en tiempos de pandemia cómo, por ejemplo, el comercio electrónico, el marketing electrónico, la televenta, sin duda han sido parte fundamental y herramienta esencial para poder trabajar y para poder sobrevivir. Vemos cómo las herramientas tecnológicas, el uso del Big Data, el uso de la trazabilidad de los productos, el uso de la tecnología de la minería de datos, por ejemplo, es esencial y fundamental para que los emprendimientos
puedan salir adelante. Por eso entonces creo que la innovación es un aspecto sustancial que debe ser tomado en cuenta para que estas empresas MIPYMES familiares puedan sostenerse, puedan sobrevivir a esta etapa embrionaria y posteriormente puedan crecer. Es fundamental entonces que en el Ecuador gestionemos a través de los distintos ámbitos en los cuales nos desenvolvemos, la academia, el gremialismo, el sector público, el sector financiero, la economía popular y solidaria, las medianas empresas, las grandes empresas, digo yo, gestionemos este ambiente que permita acunar, desarrollar a estas empresas familiares para que de esa manera podamos generar lo que nosotros hemos denominado en la Cámara de Industrias y Producción el ecosistema del bienestar, que es el encadenamiento productivo, que es la generación de cadenas de valor productivas que nos permitan entonces generar un círculo virtuoso alrededor de la producción de distintos ámbitos en los cuales las empresas pequeñas, medianas, las microempresas puedan ir nutriendo a otras empresas y de esa manera generando cadenas de valor que permitan generar productos de calidad para poder ponerlos en el mercado. Entonces, es esencial que hagamos este tipo de análisis, de estudios, es esencial que nos preocupemos justamente de la innovación, de los procesos de profundización que deben darse dentro de las empresas y de las empresas familiares para que éstas puedan sobrevivir, subsistir y mantenerse a lo largo del tiempo. Hay una frase que dice que la primera generación es la que crea o genera la empresa, la segunda generación empieza a disfrutar de esos réditos que la primera generación los dejó y la tercera generación concluye o termina con el negocio. Creo que hay que ir rompiendo este tipo de paradigmas y este tipo de situaciones. Hay que fortalecer entonces a las unidades productivas, a esos emprendedores que en este momento están buscando una solución frente a los gravísimos problemas de desempleo. En el Ecuador, muy lamentablemente, tenemos un empleo inadecuado del más del 67%. Tenemos una población económicamente activa de 8 millones de personas, en las cuales solamente 2.8 millones de personas tienen un empleo fijo, un empleo de calidad, en los términos que establece la Organización Internacional del Trabajo. Por lo tanto, ese resto de personas, esos 5.2 millones de personas, sin duda están tratando de buscar una economía de supervivencia y no deberíamos tener las altas tasas de emprendimiento en el país por supervivencia, sino más bien para responder a estas necesidades que tiene el mercado y buscando justamente estos nichos del mercado en los cuales puedan las empresas pequeñas, las microempresas y empresas familiares justamente sacar adelante. Es esencial entonces que brindemos este ambiente, este clima de negocios para el emprendedor, para la pequeña y mediana empresa, un clima de negocios adecuado en el cual podamos nosotros desarrollar cadenas de valor y justamente ver cómo nos podemos insertar dentro de procesos comerciales, como los que, por ejemplo, el Ecuador está en este momento discutiendo. Cuando se habla de un ingreso a la Alianza del Pacífico, existen ciertos temores por las asimetrías que hay en el ámbito productivo y de competitividad y productividad, que también en su presentación el profesor Cérvulo Anzola las mencionó. México, con una economía tan grande, con un mercado, con un cliente al lado, que es ni más ni menos que Estados Unidos, ¿no es cierto?, donde van el 60% de sus exportaciones. Sin duda, México es una economía muy grande que podría asustarnos a nosotros como empresarios en un proceso de integración. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que generar entonces estas cadenas de valor, hay que generar justamente estos procesos productivos que nos permitan encontrar estos mercados en los cuales nosotros podamos colocar esta producción. La obra que el día de hoy nos concentra y nos aglutina es un aporte fundamental para el fortalecimiento de las unidades productivas,
para el fortalecimiento de estas empresas familiares que, como ya se lo ha dicho, se lo ha mencionado, lo mencionaba el profesor Wilson Araque en sus palabras de introducción, y hay una serie de datos muy importantes dentro de la publicación, unos cuadros estadísticos muy importantes en los cuales se grafica claramente que el 90% de la estructura empresarial en el Ecuador es familiar. Entonces, digo yo, esta obra lo que hace es ayudar a que las personas que gerencian, que son accionistas de una empresa familiar, puedan tener una perspectiva mucho más aguda, mucho más profunda de cómo posicionar de mejor manera a sus unidades productivas, a sus empresas, y de esa manera sobrevivir. Es esencial entonces que nosotros tomemos en cuenta que las empresas familiares deben ser motivadas para que puedan seguir adelante, para que puedan sobrevivir. En el Ecuador tenemos toda una reglamentación, toda una regulación, normas constitucionales, normas legales, normas reglamentarias que fomentan al sector de la economía popular y solidaria, que fomentan justamente a las micro y pequeñas empresas. Pero creo que es fundamental que exista una mejor articulación, una mayor articulación entre privados, entre el propio sector privado, para que puedan darse estas cadenas productivas. Los acuerdos comerciales, como ya mencionaba yo antes, son importantes para que el país pueda ir delineando una estrategia de producción que permita activar el comercio exterior y las exportaciones. Uno de los casos emblemáticos importantes es el acuerdo comercial con la Unión Europea, en la cual más del 70% de las empresas que exportan hacia la Unión Europea son micro y pequeñas empresas, y obviamente son empresas familiares. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Trabajar justamente en la regulación, en la calidad, en conocer de mejor manera estos mercados internacionales para pensar en grande y dar justamente ese salto tan importante hacia la internacionalización de las empresas. Que obviamente este es un paso mucho más alto, un paso, digámoslo así, muy ambicioso, al que creo que es importantísimo invitar a los empresarios a que lo den. Una pequeña anécdota nada más. A mí me gusta mucho correr, y me gusta mucho correr en las montañas circundantes a Quito. Uno de los paseos o de las aventuras más importantes que hice fue en el noroccidente de Pichincha, justamente hacia Pacto, hacia Gualea, y ahí hay lo que se denomina la ruta de la panela. Y obviamente, en medio de correr para tomar un sorbo de agua, yo preguntaba, ¿qué hacen ustedes con esta panela? Y me decían, estamos dentro de un proyecto para exportar panela orgánica a la Unión Europea. Yo me quedé sorprendido y me encantó justamente cómo estas unidades familiares pequeñas, estas micro y pequeñas empresas, exportan panela orgánica a la Unión Europea. De igual manera, en esa zona, en el noroccidente de aquí de Quito, a 1 hora y media, podemos gozar de unos paraísos impresionantes donde se siembra café, donde hay cacao, donde existen otro tipo de productos que también tienen una gran posibilidad justamente de ser exportados. Entonces, para concluir, nada más, y agradecer una vez más por esta invitación, quisiera yo felicitar a la Universidad Andina, quisiera yo felicitar al área de gestión, a los autores de esta publicación, porque realmente nos están dando un insumo muy importante para conocimiento, para debate, para análisis, pero sobre todo también para praxis, para poner en práctica justamente las investigaciones y sobre todo las conclusiones en las que se llega en cada uno de los artículos que están compendiados dentro de esta publicación. Quiero terminar mis palabras agradeciendo a la Universidad Andina por esta invitación, agradeciendo a sus autoridades y también repitiendo algo que dije antes de empezar. Me siento como en casa en un evento de la Universidad Andina, puesto que he sido alumno de la universidad y también he tenido la oportunidad de dar algunas clases en algunos módulos de maestría. Muchísimas gracias y un gusto estar. Muchísimas gracias, doctor Zambrano, por sus importantes comentarios respecto a la obra y también por esa facilitación o mencionar la importancia de la sinergia que debemos hacer, esa sinergia positiva entre la academia, el sector público y el sector privado. Muchas gracias. Bueno, ahora contaremos con los importantes comentarios también del ingeniero Cristian Riofrío, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Industriales de la Madera.
Adelante, Cristian, por favor. Muchas gracias, Marcia. Un saludo, señor rector. Wilson, señor vicerrector, qué gusto estar en este espacio. También a mis compañeros de panel, Pablo, también un gusto compartir este gran espacio contigo. Ni se diga con el licenciado Mora, con el profesor Anzola y los autores o coautores de este libro. Quisiera primero mencionar lo honrado que me siento de estar en este panel, al igual que Pablo, me siento en casa en la Universidad Andina por haber también pasado por las aulas. Quisiera felicitar expresamente a Wilson como editor de la obra, así como a todos los coautores. También quisiera hacer una mención, viendo el logo del Observatorio de la PYME en la presentación del doctor Anzola, me viene a la mente el importante aporte que el área de gestión de la universidad y del observatorio tienen hacia entender la importancia de las PYME en la estructura del tejido empresarial ecuatoriano. Así que también aprovecho para felicitar la permanencia de este proyecto de hace ya varios años que se ha seguido manteniendo en el tiempo gracias a la importante gestión tanto de Wilson como de Andrés. Los distintos autores del libro profundizan en temas importantes relacionados con la realidad de las empresas familiares y los concatenan muy hábilmente para que el lector pueda seguir un hilo conductor interesante, manteniendo ese interés en la obra de principio a fin. Puedo percibir que el libro parte de la idea de entender a la empresa familiar como un factor de desarrollo. Ya se ha mencionado también aquí que la importancia que tiene la empresa familiar y la PYME en el desarrollo de un país, y logro entender también cómo el libro parte también de la necesidad de profesionalizar a las empresas familiares como una herramienta del desarrollo. Potenciar y profesionalizar la gestión de las empresas familiares va a contribuir en el fortalecimiento de estas empresas, ya como se ha dicho también. La aplicación práctica de los contenidos del libro se enlaza con la gran iniciativa de crear algo que también ya se ha mencionado aquí, que es la maestría en gerencia de empresas familiares. Sin duda una oferta académica muy necesaria para el tejido empresarial ecuatoriano y para la sociedad en su conjunto. Así que aprovecho también para felicitar esa gran iniciativa, porque finalmente el libro se convierte en una herramienta importante para esta otra iniciativa de la universidad, que es la maestría. Yo creo que tanto el libro como la maestría, centrándonos un poco más en el libro, son un gran aporte desde la academia en la construcción conjunta que tenemos la responsabilidad de llevar a cabo junto con el sector privado, el sector público y la sociedad civil. Ya lo mencionó Pablo hace un momento también, lo destacaba también Marcia. Es de vital importancia que vayamos cada vez fortaleciendo esos nexos entre la academia, entre el sector privado y la sociedad. Y el sector público, desde luego, ¿no? Creo que el marcar la cancha para poder crear un espacio de desarrollo, pues es muy importante, y eso le corresponde al sector público, pero tenemos que hacerlo de forma conjunta entre los distintos actores. El libro, yo no creo que es importante únicamente porque nos da respuestas a varios de los cuestionamientos, que nos permite entender varias de las cosas relacionadas con las empresas familiares, nos permite situarnos en la parte de las cifras. Ya Pablo también destacó algo de las
de las cifras y también se mencionaba en cuanto a la importancia que tienen las empresas familiares, pero también es necesario entenderlas ya en su funcionamiento, y ahí el trabajo de investigación para recoger todo lo que tiene que ver con la teoría, para aterrizarlo con la realidad de la práctica, me parece que es un gran trabajo, pero adicionalmente creo que es importante destacar que el libro también nos plantea retos, porque parte de ese conocimiento para saber qué es lo que necesitamos hacer como sociedad, como país, como sector privado, como sector público, como academia, para mejorar muchos de los temas que son la realidad de las empresas familiares. Me gustaría también hacer una breve referencia a algo que ya se mencionó. Pablo hizo un gran ejemplo, trajo a colación un gran ejemplo de una empresa familiar que parte como un emprendimiento, una microempresa hace muchos años, y ahora es la empresa más grande del país o parte del grupo más importante del país. Creo que dentro de la discusión que tenemos que tener en el país, en cuanto al empresariado, en cuanto al emprendimiento, debemos también destacar estos grandes ejemplos, y tenemos también que pasar o tratar de impulsar el pasar del emprendimiento a la empresa, porque tenemos que tener presente también que el empresario de hoy es el emprendedor de ayer. En el país se ha dado muchísimo una discusión en donde se cree, o sea, se ha tratado de posicionar que el empresario es malo y que el emprendedor es bueno. Yo creo que ambos son lo mismo. El emprendedor mañana será un gran empresario y será un exitoso empresario. Y tenemos que, como Estado, como país, fortalecer ese crecimiento para que se lo haga de la mejor manera y de la manera más profesional y más ordenada. Sobre el libro específicamente y sus contenidos, también quisiera hacer unas breves reflexiones. Veo que los datos reflejan la importancia, la relevancia de las empresas familiares, ya lo destacaron también quienes me antecedieron en la palabra. Es indiscutible la importancia de las empresas familiares en el Ecuador, y entiendo que en Latinoamérica, y posiblemente no solo ahí, sino también en otras latitudes. Y estos datos nos permiten entender toda la realidad que existe, y también la sistematización de la teoría nos permite situarnos en el camino hacia la profesionalización, que es a la que yo hacía referencia hace un momento. Es importante el profesionalizar al emprendedor, a la empresa familiar, para que luego sea una gran empresa y una gran corporación que genere miles de empleos. Resultan reveladores los datos de empleo y el comportamiento del empleo en las empresas familiares, sobre todo en el primer capítulo del libro. Y creo que ahí tenemos uno de los primeros retos a los que yo hacía referencia hace un momento. La formalización del empleo. Pablo ya hablaba también de las cifras, las dramáticas cifras que tiene el país en cuanto al empleo formal y al empleo adecuado y al no adecuado. Según se ve en las cifras, y esto son cifras anteriores a la pandemia por obvias razones, ya en ese momento teníamos un tema complicado con la formalización del empleo desde las empresas familiares. Así que creo que ahí hay uno de los retos importantes que debemos abordar como sociedad, que debemos abordar como país. Otro elemento importante, y se hizo una breve referencia hace un momento también, es el tema del análisis jurídico. Se identifican algunas leyes que no generan un marco adecuado para el desarrollo de las empresas familiares, que están hechas para limitar su crecimiento, que ahuyentan su formalización en algunos casos incluso. Se hablaba, por ejemplo, en el tema de la sucesión de la ley de herencias, ventajosamente ya derogada. Pero
la importancia de generar un espacio desde la normativa, desde el entorno jurídico, para que las empresas aspiren a crecer, para que la empresa familiar que parte de un emprendimiento, se lo decía también, lo mencionaba Wilson, si mal no recuerdo, es el esposo, la esposa, tal vez los hijos apoyan, que esa empresa pueda crecer más adelante. Otro de los retos a los que yo hacía referencia, el mercado de valores. El mercado de valores en el Ecuador no se ha convertido en la herramienta de crecimiento de las pequeñas y medianas empresas y de las empresas familiares como es en otros países. Así que puedo seguir citando algunos ejemplos de estos hallazgos, de estos retos que nos plantea la lectura del libro, como para que se convierta en la primera piedra de cimentar el crecimiento ordenado, el crecimiento formal, el crecimiento profesional de las empresas familiares. Veíamos también ahí que las cifras nos deben llamar la atención y encender algunas alarmas, ¿no es cierto? Se menciona el origen de las empresas familiares, ya lo dijo Pablo igual hace un momento, ¿no? Como nacen las empresas familiares, no es por una oportunidad de negocio real identificada, es por un mecanismo de supervivencia, de subsistencia de las personas. Y claro, mientras la economía del país se mantenga en las condiciones en las que está, va a seguir siendo ese el punto de partida de las empresas familiares. Pero ojalá podamos pronto darle un giro para que las empresas familiares crezcan a partir de las oportunidades de negocio, de encontrar, como el ejemplo tan bonito que nos cuenta Pablo de la panela, como un emprendimiento para exportar hacia Europa. No necesariamente quedarnos en nuestro metro cuadrado, que es nuestro país tan hermoso, pero tan pequeño, y como mercado tan pequeño. Debemos pensar en la exportación. Y ahí viene otro de los capítulos que me gustó mucho, y es la parte de innovación. También plantea algunos retos, ¿no es cierto? El entender lo que está sucediendo en cuanto a la innovación en las empresas familiares, porque vemos que tenemos barreras culturales, tenemos barreras sentimentales y también tal vez fijaciones, ¿no es cierto?, familiares hacia la resistencia al cambio. Es decir, normalmente el ser humano, y esto lo hemos visto con otros autores, el ser humano tiende a ser resistente al cambio, pero en las estructuras familiares, según lo que nos cuenta la autora de esa parte, hay tal vez incluso más resistencia, o se exacerba la resistencia al cambio debido a los temas de brechas generacionales y la visión de las distintas generaciones. Así que ahí hay un reto importantísimo. ¿Cómo equiparar los temas generacionales, la experiencia del emprendedor inicial con el ímpetu y el conocimiento de redes sociales, de marketing digital, de comercio electrónico que puede tener el más nuevo de los que entran a participar dentro de la empresa familiar? Otro elemento importante desde la lógica de los seres humanos que veo es que Diana Ferro recalca el hecho de que hemos desaprendido a ser creativos, de la importancia de la creatividad para pasar de la supervivencia a la adaptación y de la adaptación a la innovación. Y ahí tenemos el reto gigante. Pablo hablaba también de la cuarta revolución industrial. Yo me llevo más por el término más marquetero, que es la industria 4.0, y cómo las empresas familiares se integran en los procesos de la industria 4.0, o se van a integrar, o se deben integrar dentro de la industria 4.0. Claro, sabemos que hay emprendimientos que nacen relacionados con la industria 4.0, pero otros emprendimientos, como veíamos también en las cifras del primer capítulo de Andrés y Wilson, cuando hablaban de
de que generalmente son empresas que nacen son negocios de comida por el tema de la supervivencia. ¿Cómo se pueden integrar esos procesos dentro de la industria 4.0, dentro de la digitalización? Vimos también que surgieron varias, como parte de los retos que planteó la pandemia, surgieron varias iniciativas de estas plataformas para poder vender, para poder entrar en los mercados, pero todavía la legislación no le acompaña a ese emprendedor. Entonces tenemos que seguir trabajando en eso, y ahí creo que está el reto de ese trabajo conjunto, ¿no? También es importante ver, y tal vez con esto cierro para no extenderme demasiado, pero la parte de la gestión, de los sistemas de gestión, cómo posiblemente, dependiendo del tamaño de las empresas, al inicio no es necesario entrar con sistemas muy formales de gestión, porque las empresas tienen otros vínculos, ¿no? Nos revela también la autora de esa parte, los vínculos que generan, los vínculos familiares, que son a veces más fuertes en cuanto al los temas de confianza, que un sistema de gestión muy formal, y son más eficientes también. Pero claro, mientras va creciendo la empresa, se tiene que ir formalizando hacia allá. También quería volver a hacer una referencia a lo que decía Pablo en cuanto al ejemplo de empresa grande, o de grupo empresarial que parte de una empresa familiar. Y ahí viene la parte de los símbolos, de los nombres, de los legados, que tenemos que encontrar en esos grandes ejemplos, o en esos buenos ejemplos, la referencia para que otras empresas familiares, que podemos listar montones, ¿no es cierto? Pero también podemos listar algunos que han sido mal gestionados y desafortunadamente no han tenido el mismo éxito, porque ese legado, ese linaje, no ha sido bien gestionado y no ha sido bien manejado. Entonces, ahí vuelve la importancia de entender, de tener esta herramienta de trabajo, este material de consulta y esta guía para poder tener en los estudiantes, en los gerentes, en los que están dentro de la gestión de las empresas familiares, una herramienta que nos permita ir dándole forma a esto que de alguna manera la hemos, como sociedad me refiero, de forma empírica, ido desarrollando a lo largo de los años y décadas en el país. Quiero entonces nada más concluir felicitando nuevamente a los autores, a quienes me han precedido en la palabra en este importante espacio, la intervención del doctor Anzola y su gran presentación, muy importantes y de un aporte muy significativo, lo mismo Pablo y Luis. Así que felicitaciones nuevamente a la Universidad Andina, a Wilson como editor y evidentemente a todos los coautores del libro. Muchísimas gracias, Cristian, por esas reflexiones, por esos comentarios, por recordarnos que el empresario de hoy es el emprendedor de ayer, ¿verdad? Y también por recalcar la importancia en la contribución de esta obra, pues, para todos aquellos emprendedores, para todas aquellas familias pues que están atravesando un proceso de emprendimiento, van a encontrar una buena información, unas buenas herramientas que les podrían pues ayudar muchísimo. Bueno, después de escuchar a los expertos, no cabe duda, en efecto, que esta obra contribuirá positivamente a las empresas familiares ecuatorianas y de Latinoamérica, insisto en ello, y desde la Universidad Andina Simón Bolívar, pues la ponemos a disposición del público. ¿Cómo pueden ustedes obtener este libro? Lo pueden adquirir en las principales librerías del país y también en la Corporación Editora Nacional. Y bueno, hay una sorpresa que le doy la palabra a mi compañero Andrés Argüello para que les comente. Andresito. Muchísimas gracias, Marcita.
Primero un gusto saludar a estar aquí presentes y también formar parte de esta obra que realmente creo que va a contribuir con las micro, pequeñas y medianas empresas, con el emprendimiento, como ya lo han señalado todos nuestros panelistas. Bueno, queríamos informarles que desde el Observatorio de la PYME de la Universidad Andina se va a sortear 5 ejemplares de esta obra, la cual lo vamos a hacer, este sorteo lo vamos a hacer posterior. Entre las personas que han participado el día de hoy, que han estado presentes, les daremos llegar a todas las personas que participaron, bueno, como se inscribieron, tenemos los datos, les daremos llegar la información del sorteo, será un sorteo breve nada más, un sorteo público en la cual se elegirá a las personas que recibirán estos 5 ejemplares y posteriormente nos comunicaremos para hacerles llegar los ejemplares a los domicilios de cada una de las personas. Eso nada más, Marcita, y más bien un gusto estar aquí. Le devuelvo la palabra. Muchas gracias, Andrés. Y bueno, para cerrar, agradezco muchísimo a todos y todas por su participación en este importante evento académico. Felicitar nuevamente al editor de esta obra que sin duda, insisto, contribuirá muchísimo a las empresas familiares, el doctor Wilson Araque Jaramillo, a todos los ponentes, comentaristas que nos han acompañado esta noche. Muchísimas gracias a todos y una buena noche.